Muy buenos días, saludo a todos los amigos, a toda la familia de la fe que nos sigue, con la paz del Señor, en esta nueva oportunidad que Dios nos regala para poder compartir su mensaje, para poder recibir esta luz, esta guía que es la palabra de Dios. Y en este tema que estamos previos a culminar, que es un tema de suma importancia, que es un tema que nos descarga, que es un tema que nos libera, que es un tema que nos permite experimentar, sentir, palpar la sanidad del alma, que es el tema del perdón. También es necesario reconocer e insistir lo que hemos dicho en estas semanas que hemos hablado de este tema, que también es un tema muy delicado, que también es un tema muy complicado, que no es un tema que en teoría podía hasta llegar a entenderse, pero que en la práctica requiere de esfuerzo, de sacrificio, pero también trae mucha bendición, mucha paz al alma. Y precisamente, como habíamos mencionado, sabiendo que esto es algo que inclusive enferma el alma y enferma el cuerpo, la falta de perdón, el no estar en paz con el prójimo, el tener algo pendiente, el saber que hay algo que me molesta, que me disgusta, el tener un pensamiento, un recuerdo que me sigue hiriendo, que me sigue atormentando. Todo esto es complicado y por eso dijimos que hay que hacer una cirugía mayor, es decir, un tratamiento. Habíamos dicho que es una receta que tenemos ya dada por Dios, pero que seguir las indicaciones conforme a esa receta requiere de decisión, sobre todo de decisión. Así como el amor es una decisión, también el perdón es otra decisión que hay que tomar. Y también habíamos manifestado que todo esto es un proceso, ¿sí? Es decir, no es cuestión de una oración, no es cuestión de un reconocimiento, de una simple declaración, sino de ir paso a paso manejándonos de acuerdo a lo que la receta, que es la bendita palabra de Dios, nos va indicando para nosotros poder llegar a tener esa paz, ese alivio, esa tranquilidad, esa libertad de poder vivir sabiendo que nada me aflige, que nada me atormenta, que no tengo deuda con nadie, en otros términos. Y de ahí quiero partir para compartir en esta mañana precisamente esto, que la palabra de Dios asemeja a esta falta de perdón como una deuda. Y como datos adicionales a lo que ya hemos tratado, que insisto, ha sido un tratamiento no minucioso, no detenido, porque este tipo de temas se trabaja mucho mejor para obtener un mejor resultado, para poder sostener las vidas de las personas que tienen este inconveniente, esta falta de perdón. Es mejor manejarlo a manera de un taller, pero todavía imposibilitados de poder hacerlo esto por las condiciones de la pandemia, aunque gracias a Dios ya estamos mejorando en este sentido, no está totalmente subsanado ni superado, pero se va mejorando. Digo, hemos tratado de llegar con estos mensajes secuenciales de este tema tan importante. Y hasta la semana anterior habíamos visto cuál es la actitud que debe tener cada uno de los involucrados en este tema, es decir, en aquel que solicita el perdón como aquel que otorga el perdón. Y vimos que implica en gran manera, en grandísimo porcentaje, una relación con Dios, ¿sí? Es decir, si es que no tenemos a Dios en nuestro corazón, si es que no tenemos a Dios como una guía, si no entendemos lo que Dios hizo con nosotros inclusive, va a ser bastante difícil, bastante complicado que nosotros lleguemos a experimentar una verdadera libertad que nos otorga el perdón, ya sea el solicitarlo o ya sea el otorgar el perdón cuando hemos sido las víctimas, cuando hemos sido los heridos. Es por eso que quiero yo partir en esta mañana de una porción de la palabra de Dios que habla del tema en el capítulo 18 del libro de Mateo. En el capítulo 18 hay dos porciones que hablan del tema del perdón. Aunque es el mismo tema, podríamos decir que tienen algún grado de diferencia. Y yo quiero comenzar con la segunda parte del capítulo 18, es decir, desde el versículo 23 hasta el versículo 35, que va a salir en pantalla. Mateo, capítulo 18, versículos del 23 al 35, la palabra de Dios dice así. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le presentaron a uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar,
ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le rogaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bueno, esta es, la segunda parte de lo que se habla del perdón en este capítulo 18, y es una parábola, es decir, es una creatividad en la mente divina de Dios para darnos un ejemplo práctico, para darnos un ejemplo real de cómo es que funcionan las cosas en el reino de los cielos, es decir, cómo se dan las situaciones, por decir de algún modo, al criterio de Dios en su reino. ¿Y qué es lo que nos dice aquí? Aquí, pues en esta parábola nos dice que habían 2 acreedores y 2 deudores. Un acreedor con un siervo deudor que tenía una gran deuda, una deuda muy grande, prácticamente impagable por sí mismo. Hace alusión inclusive a una manera de cobrar las deudas de esa época, en el Imperio Romano. Es decir, la gente, por ejemplo, cuando tenía una deuda muy grande y sus bienes no eran suficientes para ser pagados, lo que se hacía es tomarles a la familia o al mismo deudor principalmente, para que le sirva como esclavo y devengue la deuda en algún momento, e inclusive a su familia, a su esposa y a sus hijos. Es decir, esta era una práctica de aquel entonces. Por eso es que nos da el ejemplo en ese sentido. Y dice que este hombre le debía 10,000 talentos, algo que en realidad era una deuda prácticamente impagable. Pero él le suplicó y el acreedor fue movido a misericordia y le terminó perdonando la deuda. Es decir, le dijo: ve, no hace falta que me pagues un solo centavo, tampoco voy a tomar a tus hijos, a tu esposa y a ti mismo por esclavos a cambio de la deuda. Ya, si no tienes para pagar, no hay ningún problema, te perdono la deuda, ¿sí? Y a su vez dice, cuando él, siendo perdonado, salió a buscar a uno de sus deudores que le debía infinitamente menos, apenas unos 100 talentos, le dice: págame lo que me debes. Y la situación fue la misma, solo que ahora aquel deudor perdonado ahora era el acreedor inclemente, inmisericordia, porque dice que le dijo: no tengo. Exactamente lo que él había vivido, lo que él había sentido, lo que él había experimentado, le dijo: no tengo, ten misericordia de mí. Y él le dijo que no. Y cogió y le echó a la cárcel y le metió ahí hasta que le pague la deuda. La gente se entera, ¿sí?, de lo malagradecido de esta persona, de la actitud indebida de esta persona, que no fue recíproco con su consiervo, lo que su amo había hecho con él, y van y le comentan al amo, ¿sí? Le dicen: Señor, ¿sabes qué? Tú le perdonaste la deuda a él y mira lo que él acaba de hacer con una persona que le debía muchísimo menos que la deuda que tú mismo le perdonaste. Y este es el enfoque. Entonces, luego dejo el final de esta parábola para meditar inclusive. Este es el enfoque en este tema del perdón. Le dice: mira, el versículo 33 del versículo clave, le dice: oye, siervo malvado, ¿no debías haber hecho tú lo mismo que yo hice contigo cuando me suplicaste, cuando me rogaste que te perdonara la deuda? Te terminé perdonando. ¿No debías haber hecho tú lo mismo? Nosotros aquí, ¿qué debemos de entender? Nosotros aquí debemos de entender que todos nosotros, todos los seres humanos, a alguien hemos ofendido.
Y a la principal persona que nosotros hemos ofendido es a Dios. ¿Cómo le hemos ofendido? Pues porque hemos vulnerado sus mandamientos, porque hemos pecado, porque hemos atentado, porque hemos despreciado o menospreciado lo que de Él recibimos. El mismo hecho de que la gente se haya olvidado de Dios. Hoy en el mundo Dios ya no existe, Dios es un concepto, Dios es cualquier cosa. Hoy prevalece más la superstición, prevalece más todo menos Dios, las doctrinas, las filosofías, las ideologías, etcétera, etcétera, pero nadie hace caso de Dios. Pues todo esto, esta actitud que el mundo tiene, que la humanidad ha tenido y tiene y lo seguirá teniendo, va lastimando a Dios. Y aquí, para un mejor entendimiento, hace que esas actitudes pecaminosas sea un cúmulo de situaciones que un día tendremos que dar cuenta. ¿Sí? Un día tendremos que dar cuenta, y aquí se refiere exactamente a aquel día cuando Cristo venga, ya no como el Salvador, porque ya vino como el Salvador, como el Redentor, ya vino a cumplir un plan, ya cumplió ese plan, ¿sí? que está abierto para todos los que querramos, y nos perdonó. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y quien murió por nuestros pecados fue Cristo Jesús. De tal manera que todos hemos tenido una deuda con Dios, tenemos una deuda con Dios, y Dios ya nos ha perdonado esa deuda. ¿Sí? ¿Por qué? Caso contrario, si nosotros llegaríamos a tener un cúmulo de pecados, a amontonar los pecados, pues posiblemente nuestras vidas se consumirían a temprana edad. Pero no, seguimos teniendo vidas, seguimos teniendo la oportunidad de reconocer, de arrepentirnos, de cambiar. Quizás esto suceda. Y digo, todo esto es porque el precio del pecado del mundo ya fue pagado por su Hijo Jesucristo. Ahora, nosotros le ofendimos a Dios, Dios nos perdonó el pecado, quien pagó el precio del pecado fue su Hijo Jesucristo a través de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Él no solo que pagó el precio del pecado, que es la muerte, sino que venció la muerte, es decir, resucitó al tercer día, y ahora está a la diestra esperando para ver qué hacemos nosotros. Nosotros somos ofendidos, hemos sido heridos, hemos sido lastimados, y eso ha generado en nuestra alma una ira, un rencor, aparte del dolor que eso implica, una ira, un rencor y hasta un deseo de venganza, que nos está llevando a veces a la amargura, etcétera, etcétera, que no nos deja la paz, porque se ha convertido en un círculo vicioso. O sea, como me hiciste esto, yo te hago esto otro, y tú reaccionas porque te hago esto y a su vez me haces esto otro, y si tú te portas así conmigo, pues yo me porto peor, y así. Es un círculo vicioso terrible, interminable, que lo único que se está logrando en esta vida es destruirnos los unos a los otros. Es decir, hemos caído en el plan no de Dios, sino en el plan del enemigo, que vino a hurtar, matar y destruir. Así dice Juan 10:10. Entonces, frente a esta terrible, cruda, pero real situación, nosotros debemos hacer ciertas consideraciones. ¿Sí? Si yo sé que al ser cristiano, al haber aceptado un día a Cristo Jesús en mi corazón, si yo reconozco que he sido una persona pecadora, no importa si mucho o poco, o yo mismo me permito calificar y cuantificar mis pecados como muy grandes o muy pequeños o medianos, no importa, todos hemos pecado y destituidos estamos de la gloria de Dios, y he sido perdonado por el sacrificio de Cristo Jesús cuando Dios entregó a su Hijo por nosotros. Lo menos que nosotros podemos hacer como cristianos, a lo mejor el no cristiano, el que no conoce, el que no sabe, el que no le importa la palabra de Dios, vea, algún criterio tendrá, no sé si algún argumento que lo respalde. Pero nosotros que somos cristianos, usted que me está siguiendo por este medio, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo menos que podemos hacer es dar lo que hemos recibido. Si yo he recibido el perdón de Dios cuando, no de manera simbólica, sino que si yo hubiera vivido en la época de Cristo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, lo más cierto, lo más probable, lo más certero, lo más apegado a la realidad, habría sido que yo sea el que lacere su espalda, el que le escupa, el que me burle, el que le vitupere, el que blasfeme, con seguridad. No podemos decir cómo aquellas personas no se dieron cuenta después de los prodigios, milagros que él hacía, de las maravillosas palabras que decía, de haber sanado tanto enfermo, de haber resucitado muertos, no se dieron cuenta que era el Hijo de Dios y le hicieron al pobrecito así. No, vea, si usted y yo hubiéramos vivido en esa época, habríamos sido de la montonera que gritó, crucifícale.
Ahora, hoy estoy consciente, aunque nunca entenderé el amor y la misericordia de Dios, mucho menos su gracia, pero soy beneficiario de ella. ¿Qué es lo que debo hacer? Yo sé que debo perdonar, porque tengo un gran ejemplo, porque yo he sido beneficiario, soy beneficiario del perdón de Dios. ¿Por qué debo perdonar? Por dos razones. La una, que nos dice la palabra, y por eso dejé estos últimos versículos para considerar, el versículo 34 y 35, muestra algo que, tratando el Señor Jesucristo de explicar que el reino de los cielos es como, nos dice así en los últimos versículos, ¿no es cierto? Dice, en el versículo 34 y 35 dice, así que el Señor enojado, el primer amo, el primer acreedor enojado, dice, le echó en la cárcel hasta que pague todo. Y el versículo 35 aclara y ratifica, dice, así hará mi Padre con aquellos que tengan esta actitud. No es que esto sea discutible, porque contradice, mirándole a priori, contradice el amor de Dios, la gracia, etcétera, etcétera. Lo que Dios está queriendo decir aquí no está diciendo que Dios se va a arrepentir del perdón que ya nos otorgó a través de Cristo Jesús. Ya no puede arrepentirse, porque su Hijo Jesucristo ya fue entregado, ya fue juzgado, ya fue sentenciado, ya fue crucificado, ya fue muerto, sepultado, como también fue resucitado. Entonces no es que Dios va a decir, entonces ya no le doy a mi Hijo Jesucristo, así que tú no perdonas. No está diciendo eso. Lo que está diciendo esta porción de la palabra de Dios es que nosotros podemos quedar despojados del beneficio del perdón, es decir, de esa paz, de esa tranquilidad, de esa seguridad, de ese respaldo que Dios nos da. Podemos quedar despojados de eso y volver a caer nuevamente en una vida de angustia, de ansiedad, de sobresalto, de falta de sueño, de intranquilidad, de impaciencia, que es la que tenemos cuando hay en nuestro corazón una falta de perdón. Entonces, podemos quedar despojados de esta situación, y no porque Dios nos diga que eso va a ser, como aparentemente y en el sentido estrictamente literal parecería que dice aquí, sino porque simplemente nosotros estamos escapando de esa cobertura de gracia que la obtuvimos cuando aceptamos el perdón de parte de Dios. Es por eso que digo, como cristianos nosotros debemos perdonar, y no como una obligación, sino más bien como un beneficio que no queremos perderlo. Ahí partamos, de ahí partamos. Yo sé que debo perdonar, me cuesta, me duele, no lo merece, etcétera, etcétera. Todo lo que dijimos al inicio de compartir este tema, de por qué no queremos perdonar, por qué no queremos estar a cuentas con aquel ofensor, con aquel agresor. Pues yo tengo que perdonar, primero porque yo recibí perdón, es decir, yo debo saber que hay muchos beneficios cuando yo vivo en paz con la gente. ¿Sí? Cuando yo vivo en paz. ¿Qué nos detiene? También nos sugerimos al inicio de estas charlas, el decir, no lo merece. Es que esa persona no lo merece. Bueno, es tiempo de dar contestación a este cuestionamiento muy lógico, muy obvio. La pregunta es, ¿y nosotros merecíamos el perdón de Dios a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo? La respuesta simple, llana y contundente es no, nosotros tampoco lo merecíamos y sin embargo lo recibimos. Ahora, aquí viene lo que es necesario recalcar y lo que es necesario que nos quede plasmado en nuestra mente. El hecho de haber sido perdonados, yo, como millones de personas que se han beneficiado del perdón de Dios gratis, por gracia somos salvos. Yo puedo vivir dando frutos dignos de arrepentimiento, o yo puedo recibir el perdón, comenzar a disfrutar de los beneficios del perdón y luego, pues, hacer como este siervo con su consiervo, ¿sí? Desperdiciar esos beneficios. Cuando yo desperdicio los beneficios del perdón, estoy diciendo que estoy desperdiciando la oportunidad que se me ha dado a mí. ¿Sí? Porque, insisto, una cosa es el perdón y otra muy diferente son las oportunidades. Una cosa, el perdón, que debe ser siempre
Y ya vamos a la primera parte del tema del perdón que habla en el capítulo 18, en el versículo 15 al 17 y luego el 21 y el 22. Y otra muy diferente, digo, son las oportunidades. Precisamente de esto estaba hablando y va a salir en pantalla estos versículos. Del mismo capítulo 18 de Mateo, el versículo 15 al 17 e inmediatamente saldrán los versículos 21 y 22. Y dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o de 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿No es cierto? Y el versículo 21 y 22 continúa de la siguiente manera. Dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Bueno, ¿qué dice estos versículos? En complemento, en concordancia con todo lo que hemos dicho, con todo lo que hemos hablado. Dice que cuando nosotros nos vemos afectados por alguna situación que se tiene que solucionar con el perdón, porque se tiene que solucionar con el perdón, y la persona que nos ofendió no toma la iniciativa, dice que nosotros tenemos que tratar de solventar, de pulir, de solucionar de algún modo esta situación. ¿Por qué? Porque lo que está sugiriendo tácitamente es que no debemos darnos el lujo, no debemos permitirnos el vivir o convivir o coexistir con una persona con quien tenemos algo que solucionar. Es decir, que nosotros debemos procurar solucionar nuestros inconvenientes, nuestros impases, más aún cuando sé que hay alguna situación de resentimiento, de molestia, algo que ha venido a menoscabar nuestra comunión, algo que ha venido a menoscabar nuestras relaciones interpersonales. Dice, así que, versículos del 15 al 17 que acabamos de leer, del capítulo 18 del Evangelio de Mateo, dice así que, si tu hermano que peca contra ti, es decir, el que te ofendió, o con quien tuviste la discordia, con quien tuviste el impasse, con quien se generó esta situación que afectó al alma, que dejó golpeando el corazón. Dice, anda y habla. Es decir, es una exhortación para nosotros, digo, en nuestra cultura latinoamericana principalmente, que somos mal acostumbrados a dejar las cosas ahí. ¿Sí? No, que ¿sabes qué? Me quedó viendo con mala cara, o me dijo esto, tuvo un gesto indebido, su tono de voz, o no me saludó, tal cosa. Vemos alguna señal por ahí que nos está anunciando, es como la señal, el foquito en el tablero del vehículo, ¿sí? Que se prende un foquito, pero como sigue caminando el carro, pues déjale nomás ahí, ¿no? Si nosotros vemos una señal de esa naturaleza, tenemos que procurar buscar la paz, tenemos que procurar ponernos a cuentas, tenemos que procurar ir. No sé si aclarar, yo no soy partícipe de aclarar las cosas, a veces sí, si la situación no es mayor, a lo mejor me permito aclarar y me doy cuenta que ha sido un malentendido, gloria a Dios, ¿sí? Pero si la cosa no es tan simple como podría parecer, y veo que más bien se va ahondando, el aclarar no ayuda, no soluciona nada, porque van a salir argumentos, unos verdaderos, otros mentirosos, otros falsos, van a poner palabras en la boca de otro. Vea, el aclarar es una cosa terrible, espantosa. Por eso es que el perdón es la mejor solución para este tipo de impases. Porque el perdón va y dice, yo reconozco, estoy consciente, a lo mejor no estoy consciente del daño causado, pero por favor perdóname. Si el otro dice, ve, está bien, a mí me dolió, no sabes cuánto, etcétera, etcétera, te perdono. Resumiendo, obviamente, ¿no? Hemos hablado un poquito más al respecto. De tal manera que dice, procura, ¿no? Dice, anda tú que fuiste el ofendido, tú que fuiste la víctima, tú que fuiste la persona lastimada, anda y ponte a cuentas. Dice, si es que, y aquí habla más de un procedimiento, ¿no? De un procedimiento que hoy
si es que quisiéramos decirlo, se aplica más primero a cristianos y luego a cristianos comprometidos con una iglesia, ¿sí? Porque hay un montón de cristianos que no tienen iglesia, que no tienen pastor, que no tienen nada, y son cristianos, o se dicen cristianos. No se pertenecen a una congregación, no son parte de una familia, por lo tanto no son parte de la obra de Dios, pero se dicen cristianos. Hay personas que ya no van a las iglesias y dicen, yo ya no asisto a la iglesia, me he alejado de la iglesia, pero no de Dios. Yo no entiendo cómo es eso, pero hay personas que así lo dicen. Entonces aquí digo, se refiere a cristianos que se congregan y dan un ejemplo o es un referente para nosotros aplicarlo de manera correcta. ¿Qué es lo que aquí nosotros debemos de entender? Que si yo tengo o siento que estoy distanciado con alguna persona, a lo mejor presumo el porqué o a lo mejor no entiendo el porqué, yo tengo que tratar de ir a ponerme a cuentas, ¿sí? Y una vez que haga este intento, a lo mejor se logra y quizás así sea, ¿sí? Si es que la otra persona es cristiana, se entiende que eso facilitaría. No es una seguridad, pero bueno. Y si con esa persona logramos ponernos a cuenta, es decir, sí, sabes que en realidad yo pensé mal, cualquiera sea la situación, ¿sí? Y dice, no ha pasado nada, volvemos al estado anterior, quedamos como amigos, tratemos de dejar de lado esto, no olvidar, porque no vamos a tener amnesia, pero demos como superado esta situación. Dice, has ganado a un hermano, y así tiene que ser. Ganó él, gané yo, porque recuperamos la paz. Perfecto. ¿Qué pasa si la otra persona no quiere? Dice, si es que no quiere, para que quede constancia de esta buena intención que motivó el ir a procurar esa paz, dice, anda con alguien más. ¿Quién es ese alguien más? No puede ser simplemente un aliado mío. Tiene que ser una persona con solvencia espiritual, ¿no es cierto? Y comentarle la situación, decirle, mire, yo he notado esto con esta persona e intenté hacer procuré esta reconciliación, este nuevo acercamiento y no hay cabida. Entonces yo quiero tener paz de tal manera que quiero que me acompañe para que podamos pues exponer la causa y tratar de reconciliarnos, ¿sí? Dice, si esta persona no acepta, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la práctica hoy? ¿Sí? Si fuera dentro de la iglesia nos dice, no, entonces que quede constancia, hay que pararse en el púlpito y decir en la iglesia, esta persona ha hecho esto y no quiere reconciliarse, no da su paso, ha endurecido su corazón y ridiculizarle en pocas palabras en el púlpito y considerarle como un enemigo de la iglesia, ¿sí? Como un publicano. Eran despreciables estas personas en aquel entonces. No vamos a hacer eso, obviamente, ¿sí? Entonces, lo que debemos de entender es que sí, pues hay que hacer un primer intento de manera personal, un segundo intento con un acompañamiento de una persona que se entiende sea de aceptación mutua, para ver si es que en el segundo intento el mediador, diríamos así, sería un árbitro mediador, puede procurar ayudarnos para quitarnos de esa necedad, de esa terquedad y volver a la paz. Hasta ahí, ¿sí? Y se enfoca luego en el versículo 22 y 23 y dice que Pedro, no podía ser otro que Pedro, con su carácter, con su impulsividad, con todo lo que él demuestra ser a lo largo de la Escritura, él le dice, ¿y cuántas veces tengo que perdonarle a él? ¿Hasta 7 veces? ¿Por qué dice 7? Porque 7 se considera bíblicamente el número completo, o sea, es decir, hay un momento en que ya, he agotado todo y le tengo que seguir perdonando. Y aquí Jesús nunca habría estado sugiriendo, jamás habría estado sugiriendo que uno tiene que perdonar siempre y darle la oportunidad siempre. Y ya le voy a explicar por qué. Entonces Jesús le dice, no es hasta 7 veces, Pedro, lo que tienes que perdonar. Tú tienes que perdonar siempre. Una, porque has sido perdonado, yo mismo voy a hacer la propiciación por tu pecado, ¿sí? Y otra, porque necesitas tú, Pedro, estar en paz. Y la única manera de tener un corazón sano es perdonando. Pero no le dice que tiene que perdonar y darle todas las oportunidades. Y vamos a un ejemplo práctico. ¿Qué tal que una persona, voy a poner un ejemplo lo menos ofensivo para tener entendimiento y poder mirar con mayor claridad este aspecto? ¿Qué tal que una persona tiene un negocio? ¿Sí? Un negocio de venta
de artículos de primera necesidad, es decir, de venta permanente, ¿sí? Una bodega de alimentos, pensémoslo así. Y alguien va y le dice, vea, ¿sabe qué? Tengo que llevar estos alimentos a mi casa, pero justo estaba de regreso de camino de mi trabajo, y para no ir a la casa y tener que volver, dejé mi billetera en la casa y ayúdeme. Le compro los productos, anóteme, y mañana yo, cuando salga a mi trabajo, sí salgo sin olvidar mi billetera y al regreso paso dejando. Como es una persona conocida, como es una persona que constantemente ha comprado, le dice, claro vecino, no hay ningún problema. Le entrega los alimentos, le hace una cuentita, le dice, perfecto, hoy usted llevó $100 en alimentos, ¿sí? Dice, mañana le pago, tranquilo, mañana le pago. Pasa un día, 2 días, 3 días, 4 días, como a la semana, se acerca nuevamente y le dice, oiga, dice, he tenido toda la intención de pagarle, pero no he podido, porque efectivamente tengo mi billetera, pero la tarjeta del cajero automático se me dañó y me entrega el banco en los próximos días. ¿Será que puedo pedirle otro favor, que hoy me entregue nuevamente algunos artículos y le sume a la cuenta anterior, y apenas el banco me solucione el problema, yo paso y le pago? Pues esta persona le perdona el incumplimiento anterior, el incumplimiento le perdona, le dio una oportunidad y dice, está bien, y yo le creo, ¿sí? Y le da otra oportunidad. Y lleva $100 más. Pues pasa una semana, no asoma, y por ahí le encuentra, le dice, señor, ¿qué pasó? Usted me solicitó un favor, yo le hice el favor, le di unos primeros alimentos, me dio otro argumento, le di unos segundos alimentos, y hasta el día de hoy no recibo ninguna paga del favor que yo le di, que no fue solo el darle los alimentos, sino darle la confianza, que usted se gane esa confianza. Y le dice, lo que pasa, ¿sabe qué? Dice, es que ahora inventa alguna otra cosa, ¿sí? Pretende obtener más productos, ¿sí? Pero el señor, dueño de la bodega de alimentos, le dice, ¿sabe qué? Señor, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Yo no quiero problemas con usted, yo no quiero enemistad con usted. Usted me ha fallado, no una vez, sino 2 veces, así que yo lamento como el que más. Lo único que yo espero de usted es que algún día venga a pagarme, pero no espere de mí, y usted me entenderá el por qué, no espere de mí que yo le vuelva a fiar, que le vuelva a dar a crédito absolutamente nada. Punto, se acabó la historia ilustrativa que me permito darle. Yo le pregunto, en algo que es netamente en el aspecto económico, en el perjuicio económico que le tocó acarrear al hombre de buena fe, que le perdonó, que le creyó, que le dio la oportunidad 1 y 2 veces. Si ese señor dueño de la bodega es cristiano, por el hecho de él ser cristiano, tiene que seguirle dando tantas y cuantas veces quiera los alimentos, y que le siga postergando y que le siga debiendo y que la cuenta siga aumentando. La respuesta obvia es no. La respuesta obvia es no. Ni aun cuando el señor de la bodega haya sido un multimillonario que no tenía una, sino 100 bodegas a lo largo del país, y que en realidad, si es que este hombre se hacía de una deuda de 5 o 10 mil dólares, no le iba a afectar. No importa que no le iba a afectar, pero el señor que abusó de la confianza, ¿sí?, que fue perdonado, que fue entendido, que fue comprendido la primera vez, a lo mejor no justificado, pero comprendido, entendido, aceptado su argumento, abusó de esa confianza. Y ese abuso de confianza hizo que el perjuicio crezca, ¿sí?, de los primeros $100 a $200. Tiene que seguir con la cuenta abierta para que se dé el lujo la otra persona de poder seguir endeudándose y abusando, y quizás ya a sabiendas de que el otro es un tonto, poder sacar el provecho que más pueda. Insisto, la respuesta contundente es no, señor. Por lo tanto, no debemos confundir que cuando aquí Jesús dice que siempre le tiene que perdonar, porque esa frasecita de hasta 70 veces 7 era una frase del momento que lo único que significaba era siempre, ¿sí? Entonces, el perdón es de siempre.
pero la oportunidad no es así. Yo quiero dejarle como una inquietud para que usted medite al respecto. Algo que la Biblia nos muestra y que no tiene una explicación muy clara al respecto. Mire, Jesús tuvo sus 12 discípulos, cada uno una particularidad, cada uno era un mundo, ¿sí? Actitudes diferentes. Tenemos a un Pedro apasionado pero impulsivo, grotesco. Tenemos a un Juan amoroso, a pesar de que ambos eran pescadores. Tenemos a un Tomás dudoso, y en fin, así, cada uno un mundo, ¿sí? Y de entre estos 12 discípulos, 2 que se supone eran discípulos, ambos vivieron lo mismo, ambos experimentaron lo mismo, ambos recibieron las mismas enseñanzas, ambos experimentaron el amor del mismo Señor Jesucristo. Sin embargo, 2 de ellos tuvieron actitudes bastante similares que terminaron ofendiendo tremendamente a Jesucristo. El uno fue Pedro, precisamente, el que le negó deliberadamente a su Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿atentó o no contra el amor de Cristo Jesús? ¿Sí? ¿Vulneró la confianza que le había dado, aparte de no cumplir su misma palabra? La respuesta es sí, claro. Pedro hizo una cosa terrible, ¿sí? El negarle a su Señor por 3 veces, en el momento más difícil de su vida, cuando minutos antes había comprometido un amor íntegro de verdadero amigo. Hizo algo terrible Pedro. Y Judas fue el otro. Judas también, ¿no es cierto? Él había vivido la misma experiencia de Pedro. Es más, hasta me atrevo yo a decir con un poco de ligereza que hasta a Judas se le dio un grado mayor de confianza, porque él era el tesorero del grupo, ¿sí? El tesorero de los discípulos. Él era el que tenía la bolsa y de pasito metía mano en ella. Este Judas hizo algo terrible también, que fue entregarle. Le entregó con un beso, una traición aún más dolorosa. Si la traición de por sí es dolorosa, mucho más cuando es hecha con sutileza. Le entregó. A cambio de esa entrega, él recibió unas monedas, recibió una retribución, una paga. Y la Biblia dice que tanto el uno como el otro procedieron al arrepentimiento. Tanto se arrepintió Judas que fue a devolver las monedas. Él fue exhortado, redargüido, su conciencia no le dejó la paz y él dijo, estoy entregando a un hombre justo, ¿sí? Y fue a donde los que le habían pagado esas monedas y les dijo, vea, yo no quiero estas monedas. Y él votó ahí en el lugar y ellos le dijeron, ve, allá tú, ¿sí? Pero él devolvió. Ese devolver las monedas nos da la pauta para creer que hubo un arrepentimiento, aunque sea de momento, pero hubo un arrepentimiento. Pedro también. Inmediatamente después que le había negado, pues el gallito le hizo acuerdo de la fragilidad de su humanidad. Cantó el gallo y dice que él salió de donde estaba abrigado con el fuego de aquel patio posterior al lugar de juzgamiento del Señor Jesucristo. Dice que él salió y lloró amargamente como el que más, ¿sí? 2 discípulos con experiencias similares, con vidas en relación a Cristo Jesús aparentemente similares, con actitudes totalmente indebidas, con traiciones a ambos, ¿sí? Con aparente arrepentimiento a ambos, ¿sí? Tuvieron finales diferentes. Judas salió y se ahorcó. Pedro también quería desaparecer del planeta, no es que crean que Pedro dijo, qué bueno, él ya se ahorcó ya, ¿no? Tanto así que Pedro había decidido ya no seguirle a Jesús. Ya Jesús había muerto, había resucitado, ellos no tenían claro el panorama. Y él decide, en Juan capítulo 21 dice que él decide volver a ser un pescador, volver a sus tareas anteriores. Se me acabó la novelería, desapareció el Señor, hasta ahí nomás. Y Jesús le sale al encuentro a él. Yo pregunto, y le dejo esto como para que lo piense. ¿Por qué Jesús se le aparece a Pedro en la playa? Es más, esperándole con una brasa, con un pescado a la brasa. ¿Por qué Jesús se le aparece a Pedro después de semejante negación? ¿Y por qué no se le apareció a Judas
antes de que cometiera el suicidio que cometió. Los dos podían haber sido perdonados. De hecho, de parte de Jesucristo estaban perdonados antes de que lo pidan, porque Él es puro amor. Pero a Judas no se le apareció, no le mandó un ángel, un emisario que le exhortara, que le diga, ve, ya la regaste, pero tranquilo, no pasa nada ahí, sigue, apacienta la grey, como sí le dijo a Pedro. Porque aunque les perdonó a los dos, al uno se le acabaron las oportunidades. ¿Qué más nos toca hablar del perdón? Y que va a ser, si Dios lo permite, la última charla la próxima semana, y luego estaremos cambiando este rinconcito. Ya tengo en mente algo que es propicio para nuestra congregación y para usted que nos está siguiendo y que sabemos que es hermano, familia en la fe, o amigo que nos sigue, o amigo o amiga que nos sigue a través de este medio. Vamos a hacer el próximo rinconcito, lo vamos a llamar el rinconcito de la gratitud, ¿sí? Por todo lo que conlleva el mes de octubre, es un aniversario más de nuestra congregación, porque vamos a hacer una fiesta de gratitud aquí por la vida que Dios nos sigue otorgando a quienes nos ha dado este privilegio de seguir con vida, aunque sigamos con vida y no hayamos tenido mayores situaciones del hecho de seguir con vida después de una pandemia. Entendemos que es una oportunidad, una extensión de la misericordia de Dios, y eso hay que agradecerlo, hay que festejarlo, así que le vamos a llamar el rinconcito de la gratitud. Digo, cambiaremos un poco nuestro ambiente y terminaremos hablando de algo que es muy importante, ¿sí? Es súper importante y habla de disposiciones finales, si usted quiere, o más bien le podríamos llamar un poquito, ten cuidado con la venganza. Ten cuidado con la venganza. ¿Cómo le vamos a llamar a esta prédica que acabamos de esta charla, esta parte de la enseñanza del perdón? Todas las otras se llaman el perdón con algo más, el perdón una actitud, el perdón una necesidad, el perdón una declaración. A esta le vamos a llamar el perdón un acto de justicia. ¿Por qué? Porque si comenzamos enfocando la charla que hoy estamos terminando con Mateo capítulo 18, versículo 23 en adelante al 35, y nos habla de dos acreedores, el acreedor celestial y el acreedor terrenal, el acreedor mayor y el acreedor menor, que somos nosotros los menores y Él es el mayor, es de que nos perdonó más, y nosotros solo tenemos que perdonar menos. Aunque a nosotros nos parezca doloroso, para Él fue mucho más doloroso. ¿Sabe por qué nos perdonó Él? Él nos perdonó porque en su justicia quiso pasar por alto nuestros pecados pasados. Así dice el libro de Romanos capítulo 3, versículo 25, que en su justicia pasó por alto nuestros pecados pasados. Entonces es por eso que a esta charla la hemos denominado el perdón, un acto de justicia. Si Dios permite, nos estaremos viendo la próxima semana por este medio para culminar con esta charla, quedando únicamente pendiente para aquel culto de gratitud que queremos hacerlo, la quema de nuestros papelitos que los habíamos anunciado, indicado e informado lo que íbamos a hacer con estos papelitos. Si usted quiere saber qué es lo que vamos a hacer con estos papelitos, puede revisar en nuestros videos anteriores o en el primer video que hablamos del perdón, para que más o menos tenga una idea, y si es que puede, pues sumarse para cuando quememos estos papelitos de manera simbólica, quemando, consumiendo, sacando de nuestras vidas todo rencor, toda amargura, toda falta de perdón. Mientras tanto, que Dios nos bendiga y hasta la próxima semana. Oh Señor, a tus pies, a tus pies, a tus pies.